Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Me presento, mi nombre es Héctor, soy parte del staff de Casa Tibet México. Entonces, queremos empezar antes de la clase con el aviso que ha estado dando Tony en estos días que vamos a regresar a las clases presenciales en la Ciudad de México. Obviamente, bueno, esto es solamente en la Ciudad de México, ya las ANGAS tendrán la oportunidad de explicarles más adelante cómo sería su proceso, ¿verdad? Pero queremos aprovechar un poco de su tiempo de la clase para poderles explicar brevemente acerca de cómo sería pues esta nueva modalidad de estudio que vamos a poner, ¿no? Que es la presencial. Muy bien. Entonces, esta información, como algunos ya la tienen, particularmente los estudiantes de la Ciudad de México ya tienen esta información, pero en este momento se las vamos a compartir en pantalla. Listos, vamos a empezar. Ahí, el clásico que no tienes abierto el archivo donde tienes la información. Pero bueno, básicamente les vamos a solicitar a los estudiantes de la Ciudad de México que si son tan amables, pues obviamente nos envíen, por favor, al correo electrónico de controlescolar@casatibet.org.mx lo que es su certificado de vacunación. Esto es muy importante, pues, para que todos estemos tranquilos de que todos estemos vacunados y de esa forma, pues, podamos estar conscientes de que, pues, la mayoría de las personas que estamos ahí estamos vacunadas, ¿verdad? Obviamente también hay que recalcar que es una cuestión voluntaria, no estamos exigiéndoles a los estudiantes de la Ciudad de México que vayan de alguna forma presionados, ¿verdad? Las modalidades que son de Zoom, como ahorita, y las modalidades que es de grabación a través de la plataforma del Comité de Grabaciones, eso seguirá vigente, eso no va a cambiar, eso vamos a seguir con esa pauta, ¿verdad? Entonces, rápidamente dejen busco el archivo para que lo podamos ver todos. Ok, información. Ok, perfecto. Discúlpenme ustedes, pero aquí está. Muy bien. Bueno, aquí está en pantalla, como ustedes podrán ver. Es una información pues muy fácil de entender, de leerla. Entonces, pues bueno, empezamos, ¿verdad? Bueno, ya les comentamos acerca del requisito de su cartilla de vacunación o certificado de vacunación. Aquí, por favor, les quiero hacer un dato, un detalle. Hay compañeros que ya nos están enviando sus certificados de vacunación, pero nos están enviando la foto de pantalla que recibieron a través del celular, pero esa no es, sino que el certificado que aparece o que descargan en la página que les ponemos aquí, covid.salud.gov.mx. Es ahí donde tienen que ingresar para que bajen su certificado, por favor, si son tan amables. La copia o bueno, la imagen de la pantalla del celular cuando les avisaron de la vacuna, esa no es válida, sino necesitamos, por favor, el certificado. Bueno, obviamente, como ustedes sabrán, pues bueno, el vacunarse, tener las dos dosis, pues nos ayuda a que esta enfermedad pues, no se agrave, no lleguemos al hospital, pero obviamente es importante el saberlo que tenemos que cuidarnos todos. Obviamente sabemos que hay personas que todavía no terminan sus dosis, la primera o la segunda, les falta alguna de estas dos, entonces no se preocupen, todavía manejaremos la modalidad Zoom y la modalidad grabación, entonces esto va a continuar. Es importante cuando lleguen al anexo ya con todos los aditamentos, su cubrebocas, obviamente en la entrada les vamos a dar su gel desinfectante para que puedan ingresar, les tomaremos la temperatura y es importante obviamente que solo vaya el estudiante, ¿sí? Para que no, en ese momento, pues bueno, si van con acompañantes, pues el acompañante no podrá ingresar y obviamente también menores de edad. Entonces solamente puede asistir el estudiante, ¿verdad? El aforo permitido ahorita que nos permite el semáforo en la Ciudad de México es el semáforo amarillo, que es el 50% de su capacidad, el cual está perfecto porque nos da muy bien el espacio en el anexo, es muy amplio para atenderlos y estén muy bien acomodados. Obviamente les suplicamos, por favor, sean tan amables de atender las indicaciones que les vayamos a dar en el lugar para que podamos darles un mejor servicio a todos ustedes, ¿verdad? Ahora,
En la parte de afuera haremos una fila para que puedan ingresar, donde, bueno, tomaremos, perdón, la temperatura, verificaremos en la lista si ya nos enviaste todos tus datos para permitirte el acceso, tomaremos la temperatura, usaremos el cubreboca todos. Obviamente aquí, pues bueno, es importante que el cubrebocas tape lo que es la nariz, porque bueno, algunos lo usan abajo, ¿no? En la boca, pero sí tiene que estar en la parte de arriba de la nariz para que sea más confiable. Tendremos nuevamente el gel desinfectante y usaremos el tapete desinfectante de calzado. Ajá. Otra cosa muy importante es que, bueno, a lo mejor ustedes, algunos conocen el lugar de Tuxpan, la sede de Tuxpan, otros no, pero verán que es un lugar muy bonito, muy amplio. Entonces tenemos zapateras, entonces en estas zapateras vamos a colocar sus zapatos. Un compañero de nosotros les dirá el lugar asignado para que ustedes se sienten conforme van llegando. Y obviamente deberemos de permanecer en el salón de meditación. Aquí tomen sus medidas preventivas de ir al baño antes y demás, para que todos estemos lo más quietos posibles en nuestro lugar de meditación, para que no nos estemos moviendo a cada rato, ¿sale? Una nota importante en el anexo, pues bueno, es un lugar donde es muy concurrido por puestos ambulantes, ¿verdad? Tenemos ahí el puesto de las tortas, el puesto de los tacos, entonces vamos a tener que abrir las ventanas del anexo para que permita entrar el aire, y en este caso el humo, todos los olores de la parte de afuera, pero bueno, con el cubrebocas igual no lo vamos a notar tanto, ¿no? Pero es importante que lo sepan, y obviamente no usaremos el aire acondicionado por obvias razones que ustedes ya saben, ¿no? Nuevamente, pues el uso del cubrebocas, las etiquetas de socialización que ustedes ya saben, que es el saludo con el codo, la reverencia, recuerden toser con el ángulo interno del brazo, nuevamente mantener la sana distancia y el uso frecuente de manos. Por favor, no abrazos, no saludos de mano, no besos. Obviamente, pues sabemos muchas personas que nos hemos visto en un año y cacho, pero obviamente pues ya habrá momento para apapacharnos todos y saludarnos, pero en este momento no es el más indicado. Y por favor, aquí yo le hago una súplica a todos ustedes, aquellos que vayan a asistir. Yo sé que muchos extrañan al maestro, por favor también guarden distancia con él. Tenemos que protegernos todos, cuidarnos todos, y también esto incluye al maestro. Como una vez, les cuento una anécdota rápidamente, una señora llegó a Casa Tíbet y obviamente ingresó sin cubrebocas, ¿no? Entonces me tocó a mí atenderla, le digo, oiga señora, por favor póngase el cubrebocas si es tan amable, ¿no? Para que podamos atenderla, ¿no? Y me dice, ay, pues pensé como era Casa Tíbet, pues aquí no se usaba, ¿no? Pues cómo no, claro que sí se usa el cubrebocas en todas partes, aunque estemos protegidos por los budas y bodhisattvas, necesitamos tener el cubrebocas, ¿sale? Y la salida en Tuxpan, bueno, será gradual, en grupo de 5 personas, para evitar que nos amontonemos todos en la parte de afuera, entonces lo haremos gradualmente. Obviamente ya al finalizar la clase, pues todos tenemos que salir, trataremos de hacerlo lo antes posible. Si ustedes quieren platicar con su compañera o compañero de clase, pues bueno, lo podrán hacer en la parte de afuera, que pues ahí corre el aire y es bastante amplio, ¿no? En la parte de afuera. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran ver con el maestro, en este caso con Tony, pues ese no es el momento adecuado. Posiblemente lo que podamos hacer es agendarles una cita con Tony para que de esta forma se les pueda atender. Bueno, ya para finalizar, bueno, si presentan los síntomas que ya todos conocemos en relación a lo que es el COVID, pues abstente de no asistir a la clase, entonces mejor mantente en tu casa, recupérate y bueno, te esperamos próximamente para que puedas seguir en las clases presenciales. Nosotros, bueno, haremos la limpieza necesaria para que todos estemos muy bien cuidados. Nuevamente hacemos hincapié que las ventanas del anexo o de la sede de Tuxpan estarán abiertas todo el momento. Si presentas algún contagio, es importante que nos avises para poner ahora sí en activación las medidas de prevención. Tendríamos que cerrar el lugar por 7 días y tendríamos que dar aviso a la comunidad. Y ya para acabar, pues seguimos con las nuevas modalidades, las modalidades que ya tenemos, lo que es grabación, lo que es la presencial y lo que es la modalidad que ahorita estamos usando, que es la de Zoom. Y hay una nueva modalidad que es 3 en 1, para aquellas personas que quieren estudiar bastante el Dharma, pues está la grabación, está la modalidad presencial y el Zoom.
Obviamente, pues recuerden que la plataforma o la grabación, cuando nos referimos a la grabación, es ingresar a la plataforma del comité de grabaciones para que ustedes puedan ver ahí la grabación de la clase. ¿Sale? Y bueno, las meditaciones de la Ciudad de México pues siguen igual por medio de la aplicación Zoom. Eso no va a cambiar por el momento, vamos a mantenerlas ahí. El videochat semanal con Tony pues, se mantiene igual también por la aplicación Zoom de 5 a 6 de la tarde. Muy bien, pues esto es todo. Les agradecemos mucho su tiempo que les robé en este momento, un poquito de la clase, pero es importante el poderlos avisar acerca de esto. El día de hoy y el día de mañana, bueno, el día de hoy ya tuvimos una junta con los coordinadores de Sangha. Mañana tenemos otra junta con los coordinadores, ya con Tony, para poder explicar más ampliamente a cada coordinador de Sangha para que les pueda explicar a los compañeros de las Sangha sedes si pueden regresar de forma presencial o no. No se preocupen, todavía seguimos con la modalidad Zoom y con la modalidad de grabación, ¿sale? Entonces, pues les agradezco mucho. Espero que aquellas personas que quieran acompañarnos de forma presencial son bienvenidas con su certificado de vacunación, obviamente, y tomando todas las precauciones necesarias. Bueno, pues listo, Tony, ya estamos. Entonces, pues, adelante. No sé si estás por ahí o no. Muchas gracias, querido Héctor. Y bueno, nada más para recapitular algunas de las ideas primarias y centrales que nos ha compartido Héctor. La idea es que como comunidad podamos gradualmente pues volver a nuestra actividad presencial. Realmente siento que no hay sustituto genuino para la misma, en especial por lo que concierne al estudio y la práctica del Buda Dharma. Pero bueno, durante este último año y medio, la crisis sanitaria, pues naturalmente y de forma responsable nos ha impedido, inhabilitado para pues continuar esta actividad que nosotros hemos desarrollado y cultivado por los últimos 32 años. Pero creo que la circunstancia ha afortunadamente evolucionado y bueno, si nos conducimos con todo cuidado, con toda atención y responsabilidad, pues la idea es que para aquellos que así lo deseen, podamos en efecto darle continuidad y podamos volver a emprender nuestra instrucción y actividad presencial en las diferentes sedes que comprenden el Mandala de Casa Tibet. Por lo que concierne a Casa Tibet México, es bien importante que tengan en cuenta que estas modalidades de educación a distancia han simultáneamente llegado para quedarse. De alguna manera, la crisis sanitaria nos obligó a dar un salto en términos de nuestra estructura tecnológica, de tal forma que nosotros, que ya lo hacíamos, pues pudiéramos ejecutarlo a una forma y manera más funcional, específicamente una que nos permitiera comunicarnos en vivo con la totalidad de el Manda y la comunidad de Casa Tibet. Eso va a continuar. Si ustedes desean seguir sus clases y seminarios a través de el medio del Zoom, que es el instrumento con el que pueden participar en vivo en todas mis instrucciones, enseñanzas y los distintos seminarios que comprenden a Casa Tibet, o si más tarde quieren escuchar a través de la grabación, que también es una modalidad maravillosa, las clases, volverlas a oír, tomar notas, etcétera. Eso estará pues presente y accesible para todos ustedes. Pero para los que simultáneamente deseen acompañarnos en vivo, es para los que estamos precisamente abriendo una vez más esta oportunidad. Lo estaremos haciendo en principio la semana próxima en el anexo de Casa Tibet en Tuxpan número 2. La mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Y vamos a evaluar simultáneamente cuánta es la gente que nos acompaña para también decidir, no la semana que entra, sino la subsecuente, si estaremos usando esa sede o lo haremos en Orizaba 93. Orizaba tiene ventajas y desventajas, tiene una mejor pues circulación de aire, pero la desventaja es que es un espacio infinitamente más pequeño, en donde tan solo podríamos auspiciar unas 30 personas, mientras que el anexo de Casa Tibet es un espacio muy amplio. Cuando la gente pues está muy cerquita puede auspiciar hasta 150, 180 personas, y ahora la idea es que lo haga para unas
pues 40, 50 personas que creemos es lo que en el mejor escenario podríamos nosotros tener y que nos acompañen. No creo que sean tantas, honestamente, pero bueno, la semana que entra evaluaremos y veremos cómo nos va. El anexo tiene esa ventaja, espacio, es un lugar muy lindo para nuestras actividades, pero la única desventaja que tiene es que, como saben, hacen contraesquina con la avenida Insurgentes, que es muy ruidosa, y eso lo evitamos cerrando las ventanas. Pero ahora vamos a tener que mantener la circulación del aire de todo el salón optimizada, y para eso vamos a tener que abrir las ventanas, entonces va a haber un poquito de ruido, y es posible que haya algunos olores de los puestos ambulantes que nos rodean y que pues desgraciadamente son inevitables en la Ciudad de México. Así es hasta que esta crisis pase y podamos usar los aires acondicionados y sus filtros que nos resguardaban de esos problemas, pero por ahora eso es inviable. Y como dice Héctor, pues lo único es que vamos a requerir su cartilla de vacunación, que usen su cubrebocas y que sigan nuestras recomendaciones sanitarias. Entonces, para aquellos que así lo deseen, los esperaremos presencialmente la semana que entra. Algunos quizá podrían venir por lo menos una vez al mes para mantener ese vínculo y relación comunitaria y el resto del tiempo seguir su instrucción a distancia. En fin, ya será cuestión de lo que ustedes deseen. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación, si son todos tan amables, el preámbulo de la misma, que es la yoga de las 9 respiraciones. Para ello nos ponemos derechitos, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por mentalmente evocar una imagen de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos introspectivamente a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitemos hacia la meditación del cuerpo vacuo. En esta, concibámosle como una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituida por los 3 pilares: el canal central, el Avaduti, así como los 2 canales adyacentes, el masculino y lunar, Rasana, y el femenino, solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierran, donde se conectan con el canal central. El canal masculino de color blanco, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central. El femenino de color rojo, en la posición opuesta. Para las mujeres y su fisiología sutil, en la orientación contraria. Con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos del trabajo con los diferentes tipos de prana o de vayu. La respiración del ánfora de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer, así como descansar en el estado mental emergente, libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza.
como si disparásemos una flecha con un arco. Liberamos 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos. De esta manera, naturalmente reforzamos al Yeshelum, esto es, el viento de sabiduría que comúnmente mora en el medio del canal central. Y terminamos con el ejercicio conocido como el del Bumpachen o la gran vasija. Para este, inhalamos por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Pausamos por un momento reteniendo la respiración y volteando la atención sobre de sí misma. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, mezclando a los vientos kármicos con el de la sabiduría. Exhalamos con fuerza, liberando a los vientos kármicos, permitiendo penetren en el canal central, se mezclen con el viento de la sabiduría, propiciando la emergencia del furor interior. Así como la presencia de un estado mental más profundo, menos discursivo, más focalizado. Y repetimos esto 3 veces. Presionamos entonces con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, la abrazamos en el conocido puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos, presionaremos suavemente los diferentes puntos de acupresión que acompañan a la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de pacificación o estabilidad. Primariamente la práctica de la recolección de la respiración para la misma. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies.
Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y capacidad discriminativa. Atendamos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. A su vez y simultáneamente establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración naturalmente necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia, y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y a esta faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial.
haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación, y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa. Esto es un ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos a la misma como un natural y necesario complemento a la práctica de la estabilidad. Así evocamos a los recordatorios, los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, en el contexto de la eterna continuidad de la conciencia y el entendimiento del principio de la causalidad moral o el karma, su condición de ocio y oportunidad, centrado en el referente de las 8 libertades y las 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su natural transitoriedad, y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma, y cómo lo hace instante a instante, momento a momento, como nada y nadie duran para siempre. En especial, identifiquemos y señalemos a nuestra propia condición mortal. ¿Y cómo? La única variable del todo certera y segura en la vida es claramente la de nuestra propia mortandad. Simultáneamente, desconocemos el cómo y el cuándo es que ésta acontezca. Potencialmente, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Finalmente exploremos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, la del apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer o lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos.
tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, a manera simbólica, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y de forma central, la primera de las tres raíces, la del ama, nuestro natural vínculo para con el Dharma y el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio. Transitemos hacia la meditación del tomar y el dar, una de las prácticas y herramientas primarias o principales dentro del ámbito de la tradición mahayana para la generación y el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la característica del bodhisattva, la bodhicitta. Comencemos por imaginar una persona que nos es cercana, un ser amado, un hermano, un pariente, un hijo, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentido natural de preocupación y cercanía. Evoquemos mentalmente a esta persona, quien hoy se ve expuesto a circunstancias adversas. Puede tratarse de algunas económicas, sociales, psicológicas o físicas. Tratemos de evocar tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona, así como explorar lo que concebimos opera como las causas de su sufrimiento, tanto el externo como el interno. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos, sintamos, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra propia conciencia, esto es nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad potencial para el despertar, la que común y habitualmente se ve oscurecida por el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Concibámosla como una perla de luz en el centro del chakra del corazón, luz blanca radiante, inexhaustible, brillante, luz de gozo y purificación. Entendámosla como el fundamento y el referente esencial de nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza. Y así, abracemos la práctica del Tonglen. Imaginemos el sufrimiento de este ser. Infiramos las causas que le propician y producen, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa, la que naturalmente obnubila la genuina naturaleza de ese individuo. Con cada inhalación, imaginemos absorber la oscuridad, orientarla hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde gradualmente se diluye, debilita y eventualmente desaparece sin dejar rastro alguno. Emprendamos esta iniciativa no solo como un ejercicio de imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad que es propia de la compasión, la cual así enunciamos. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación, imaginemos cómo el dolor, el sufrimiento por el que esta persona transita, sus causas subyacentes, gradualmente se disipa. Se vierte sobre de esta perla de luz en el centro del chakra del corazón hasta que del todo se desintegra y desaparece. Y así una vez más evoquemos mentalmente a esta persona, pero ahora enfoquemos nuestra atención hacia sus añoranzas,
sus deseos de bienestar y felicidad. Y propiciemos la mentalidad propia de la bondad y el amor. Enunciémosla así. Puedas hallar la felicidad genuina. Puedas identificar y abrazar sus causas. Con cada exhalación imaginemos que esta luz se vierte inexhaustiblemente desde el chakra del corazón. Fluye directamente hacia afuera. Una luz de gentileza, de tranquilidad y sanación, de bondad y de amor. Imaginamos cómo se extiende y proyecta hacia afuera, cómo satura y llena a esta persona con la luz del gozo y el bienestar genuino. Y concibamos esto es así aquí y ahora, mientras continuamos, vinculando la práctica con la respiración en silencio por unos minutos. Y revoquemos mental, emocionalmente una persona que nos ha lastimado o dañado, quizá alguien que a la fecha alberga para con nosotros una sensación y sentido de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que en esta nos parecen reprensibles son verdaderas o imaginarias, si pueden ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo una propia proyección o designación de nuestra conciencia o de nuestra mente. Reconozcamos como movidos por la aversión, tendemos habitual e inconscientemente a aumentar nuestra percepción de negatividad en torno a las cualidades de otros. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos y a esta persona la identificamos como problemática. Y esos conflictos parecen venir hacia nosotros desde fuera, del todo independientes a la experiencia y a la interpretación que de los mismos activamente llevamos a cabo. Con cada inhalación absorbamos esas cualidades conflictivas. Imaginemos simultáneamente inhalar las causas del sufrimiento, ya sea aquellas presentes en la vida de esa persona, en la nuestra, o en la relación entre una y otra. Orientémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se debilitan, diluyen y eventualmente del todo se extinguen, sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos la disipación de esas cualidades negativas,
de esos comportamientos que hallamos conflictivos. Imaginemos que todas las aflicciones o oscurecimientos mentales se desvanecen y se extinguen en la perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación, imaginemos, sintamos toda bondad, toda compasión, toda sabiduría fluyendo inexhaustiblemente de esa fuente de bienestar en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación evoquemos el registro mental que es propio de la bondad y el amor. Enunciémosle así. Puedas realmente encontrarte bien, ser feliz, puedas verte dotados de las causas del bienestar duradero. Así imaginemos esta persona viéndose totalmente inundada con esta luz de bondad, dotada de la experiencia profunda del bienestar y del gozo, asociado a la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura al individuo y se hace cada vez más brillante, incrementando su gozo y bienestar. Hagamos esto en silencio, sincronizándolo con el flujo y proceso de la respiración por unos minutos. Que ahora extendamos la proyección de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran el bienestar, la felicidad y la libertad del dolor y el sufrimiento, la ansiedad y la insatisfacción. Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad oscura, espesa y grumosa. Y con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo a través de la luz de el bienestar y la felicidad genuina. Sincronicemos a esta iniciativa con la respiración. Y ahora liberemos la imaginación. Con ello, todos los objetos mentales. Sin esfuerzo,
Asentemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, más allá de la fragmentación o bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Simplemente soltemos y liberemos ese referente dualista. A la medida de nuestras posibilidades, descansemos entonces en la naturaleza esencial de la conciencia, libre de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y puede incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de ñoto da la mazón de jujunito a che llamado pa de salago pa chancho sencho rimpo che ma que pana che juchi que bañan pa me payan. Con ne con du pawasho omahum benzeguru pama se di hun omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les comparto, este fin de semana estaré impartiendo mi curso intermedio Liberación en la palma de la mano, una introducción a la teoría y práctica de la meditación budista tibetana y el portal formal de ingreso al programa formativo de Casa Tibet. Una presentación, un seminario orientado tanto a aquellos que tuvieron previamente hace un mes la oportunidad de tomar el curso introductorio como a aquellos que usan este también como un seminario de introducción al Buda Dharma en general. Este sábado y domingo, por si conocen a alguna persona que sientan podría del mismo beneficiarse, que nos ayuden a compartirle esta información. Muy bien. Ahora, la semana pasada, recordarán, estuvimos hablando acerca de esta tríada central para el Buda Dharma, que se centra en el cultivo de el bienestar genuino a través del medio de la virtud, naturalmente asociada a la disciplina ética o la moralidad, una sabia, recordarán, administración de nuestros distintos hábitos de vida, consecuente al entendimiento de la retribución moral de nuestras acciones, así como simultáneamente el cultivo de la sabiduría, que en el contexto del Buda Dharma se refiere a una comprensión primero conceptual, pero preambularmente necesaria para detonar una intuitiva de la naturaleza de la realidad, de la manera en que las cosas son, que conclúyese a nosotros se presentan de una forma distinta a como realmente existen
y de las que pretendemos pues dilucidar su vacuidad, y otro elemento de estas esencial, que es el surgimiento dependiente. La práctica del Buddha-dharma entonces se centra en el trascender nuestra confusión y nuestras fantasías, tanto individuales como colectivas, incluyendo en estas las tendencias innatas con las que nacemos, consecuentes de las impresiones y tendencias pues distorsionadas y distorsionantes que hemos venido acumulando y fortaleciendo a lo largo del tiempo sin principio en nuestro infinito devenir por el tiempo y el espacio, como también aquellas que nosotros adquirimos de nuestro entorno físico y social en esta vida. Evidentemente el Buddha-dharma tiene muy poco, si no es que nada que ver, con el matar a nuestros instintos, ¿verdad? Aunque enfatiza el valor de superar aquellas tendencias instintivas que son para nosotros detrimentales, como lo es el egoísmo, los deseos y aspiraciones autocentradas, la hostilidad, la agresión, que naturalmente presentan una dimensión de daño y conflictividad para nosotros y los que nos rodean, ¿sí? La tradición budista plantea que con base en una forma y estilo de vida ético o virtuoso, ¿sí?, la subsecuente dimensión, tanto del estudio como de la práctica del Buddha-dharma, debe de enfocarse en una variedad de prácticas contemplativas, esto es, introspectivas, de autoanálisis si gustan, que están diseñadas para sanear a esas aflicciones mentales y emocionales que hoy nos plagan y simultáneamente fortalecer y cultivar una variedad de diferentes virtudes internas que nos conducen a el logro del bienestar genuino para nosotros, pero simultáneamente nos permiten contribuir y fortalecer a aquel de los que nos rodean. En el contexto del Buddha-dharma, una facultad mental que se concibe siempre indispensable para todas las formas de la meditación budista es lo que llamamos en la lengua sánscrita smriti, lo que se traduce a la lengua pali sati, lo que se señala en la lengua tibetana como drempa, y lo que nosotros traducimos al castellano por presencia mental o recolección. En la lengua inglesa se le ha traducido por muchos años ya por el término mindfulness. Para empezar, pienso, no debemos de emplear ese vocablo para empezar, porque es un innecesario anglicismo, dado el hecho de que nosotros contamos en la vastedad y profundidad de la lengua castellana con varios distintos términos que traducen con mucha precisión pues las glosas indias originales. La palabra smriti tiene una serie de connotaciones que ahora vamos a examinar y que yo siento puede presentarse y transmitirse a manera muy clara y directa, particularmente por el término castellano recolección. Es al que yo en particular le doy preferencia. Ahora, el Buda se refirió a la recolección, en muchos de sus discursos y enseñanzas. Y una definición muy concisa de la misma fue aportada a nosotros por uno de los grandes contemplativos y eruditos de la tradición budista temprana, quien vivió en el siglo II de nuestra era, llamado, y hasta nosotros ha llegado la memoria del mismo, Nagasena. ¿Sí? Él se dice fue maestro de un rey greco-bactrio llamado Milinda, ¿sí?, en lo que es actualmente Afganistán, que en aquel entonces era pues una tierra primariamente asociada a la espiritualidad budista, o comenzaba a hacerlo en aquel entonces, y después lo fue por muchos siglos, hasta que eventualmente el arribo del Islam, como lo ha hecho
en los últimos años y décadas, devastó y destruyó esta extraordinaria herencia espiritual e intelectual, ¿sí? En la literatura pali, el famoso canon pali, en donde se resguarda el Tripitaka o la triple canasta de las enseñanzas tempranas del Buda, en diferentes modalidades succintas, intermedias y vastas, o formas de organizar ese tan amplio contenido. Ahí hay un texto llamado el Milinda Pana, o Paña, que precisamente quiere decir las preguntas, Paña, orientadas al rey Milinda. Es un texto muy bonito, no es de difícil lectura, le hay perfecta traducción al inglés y me parece inclusive al español, ¿sí? Recuerdo Carmen Dragonetti y Fernando Tola, dos pioneros de los estudios budistas en Latinoamérica, dos budólogos argentinos, hicieron, me parece, una traducción de este texto. Y ahí, el rey grecobactrio, Milinda, hace y extiende una serie de preguntas a este gran erudito y adepto indio llamado Nagasena, quien le contesta con tal hondura que obliga a la transformación estructural de este personaje, de este rey, y eventualmente su adhesión precisamente a la doctrina y el punto de vista propio del Buda Dharma. Entonces, en el siglo II de nuestra era, Nagasena nos aporta una definición muy succinta, pero al mismo tiempo muy clara y muy profunda de lo que entendemos por smriti, sati, drempa, recolección o presencia mental, ¿sí? Y nos dice que la recolección tiene tanto la característica de evocar a algo mentalmente. Eso, en esencia, se refiere a recordar, como también la característica de cultivar a algo, ¿sí? Y nos dice, explica con mayor detalle, dice, la recolección cuando surge en nosotros evoca mentalmente tendencias virtuosas positivas de integridad o edificantes. Con las faltas, las fallas, los defectos por nosotros atendidos, pueden estos verse debilitados, ¿verdad? La recolección cuando en nosotros surge, dice Nagasena, sigue el curso de las tendencias benéficas y las distingue y separa de aquellas que no lo son. Puede a través de la misma señalarse esto es benéfico, como simultáneamente puede discriminarse y así afirmar esto no lo es. Estas tendencias son útiles, mientras estas otras son perjudiciales o inútiles, ¿sí? Así uno practica una yoga que rechaza las tendencias destructivas y cultiva y fortalece aquellas que no son de beneficio. Esta es la definición de la recolección que nos aporta este gran erudito y adepto indio Nagasena. Y en uno de los más antiguos compendios de la filosofía budista, llamado el Dhammasangani, a la recolección se le define como un proceso, por un lado, de recordar, ¿sí? De tratar de llevar, literalmente, la atención y mente hacia atrás, ¿sí? El hacer presente, el evocar mentalmente, lo cual se opone naturalmente al olvido, a la falta de atención y por lo tanto una función cognitiva superficial. Caroline Rhys Davies, que fue también una de las pioneras de los estudios budistas en el siglo XIX, primariamente, una de las primeras traductoras precisamente del canon Pali. Ella, si bien recuerdo, nació en 1843 y murió por ahí de 1922. Y su esposo, también un erudito y gran filólogo y traductor precisamente de la literatura Pali.
en uno de sus estudios pioneros, ¿verdad?, comenta que desde la perspectiva del punto de vista Theravada, esto es del budismo temprano, la recolección pues tiene mucho en común con la teoría contemporánea occidental de la conciencia o el sentido de moralidad, ¿sí? De alguna manera una especie de sentimiento o sensación que surge al atender pues el campo de nuestra conciencia en general. Ahora, quizá acorde a las tendencias contemporáneas de la psicología clínica y de la psiquiatría, a lo largo del último siglo, diría yo, la definición moderna de la recolección o el entendimiento que estas disciplinas tienen del planteamiento budista de la recolección le quita su dimensión ética, su asociación precisamente al cultivo y la práctica de la virtud, ¿sí? Y en oposición nos instan a abrazar a todos los impulsos mentales presentes en la estructura y continuidad de la conciencia con igualdad, sean estos benéficos o sean para nosotros detrimentales. Y siento yo que esta aproximación es claramente una respuesta a pues el muy debilitante hábito de esa tendencia común en nuestra cultura de la autodenigración, de la autodevaluación, que a menudo nos conduce a condiciones como son las de la depresión, las de una baja autoestima y las del desprecio por uno mismo, tan común en nuestra sociedad contemporánea. Y este tipo de juicio dirigido por el individuo hacia su fuero interno comúnmente se focaliza en uno mismo más que en pues modalidades negativas o cualidades particulares mentales o comportamientos que son en nosotros detrimentales. Esto es, nos vemos incapaces de distinguir entre nuestra persona y nuestra conducta, entre quiénes somos y los patrones que nos afectan, influencian o dominan. Y para precisamente, diría yo, remediar este tipo de tendencia habitual, evidentemente negativa, algunos psicólogos contemporáneos idealizan el principio de no juzgar nuestra experiencia. Y en su versión de lo que entienden como la meditación de la recolección budista, se nos insta a evitar todo tipo de juicio y evaluación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, me critico a mí mismo por tener emociones irracionales o inapropiadas, o tiendo a evaluar si mis percepciones son correctas, o me digo a mí mismo que no debo de estar sintiéndome de la manera en que lo hago, de la forma en que hoy me siento, o creo que algunos de mis pensamientos son abnormales, o son negativos, o no debería yo de pensar de esta manera, o establezco algún tipo de juicio en torno a si mis pensamientos son buenos o malos, o tiendo a hacer un juicio en torno a la valía o la ausencia de valía de mi experiencia. O me digo a mí mismo que no debería de estar pensando de la manera en que estoy pensando. O pienso acerca de mis emociones como malas o perversas o inapropiadas y no debería de sentirlas. O desapruebo de mí mismo cuando soy presa de ideas irracionales. O cuando tengo o transito por pensamientos perturbadores, ¿verdad? O imágenes de esa naturaleza, tiendo a experimentar enojo o agresión, ¿verdad? Y cuando tengo o transito por esos pensamientos negativos o por esas imágenes mentales inapropiadas, pues
Me juzgo a mí mismo como bueno o como malo, dependiendo de esos pensamientos y de el contenido de esas imágenes en general. Ahora, desde la perspectiva del Buddha-Dharma, y esto es central, por favor, espero que puedan dilucidar con claridad lo que aquí quiero señalar. Desde la perspectiva de la tradición budista, hay una perversión en ese punto de vista, una distorsión, hay un malentendido primario. ¿Y cuál es este? Nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras imágenes mentales y otras muchas distintas experiencias no son nosotros. Esa es una distinción central, una vez más, desde la perspectiva budista. Nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras imágenes mentales y otras muchas experiencias no son nosotros. Por lo tanto, es fantasioso el hacer tal juicio acerca de nosotros mismos, como una especie de agente independiente, basado en todo tipo de eventos mentales transitorios o procesos cognitivos dinámicos o en movimiento. Así, diría yo que la resultante reificación o absolutización de uno mismo como abnormal, como malo, como ausente de valor, pues es un juicio y una concepción inadecuada. Y naturalmente propicia y detona sufrimiento innecesario. Ahora, habiendo dicho esto, un concepto central para la filosofía y la teoría del conocimiento del Buddha-Dharma, el suspender del todo juicio en torno a la validez o la calidad ética de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, implicaría el contrarrestar una ilusión o una distorsión con otra, ¿sí? Porque esto de alguna manera desecha el tremendo valor que naturalmente está presente en el cultivar y aplicar un juicio sano, lúcido, a pues las diferentes emociones por las que transitamos, los pensamientos que se manifiestan en el seno de la conciencia, nuestras intenciones, las actividades que abrazamos, ¿verdad? Y rechazar particularmente aquellas que en efecto pues no nos son de beneficio, como reforzar aquellas que no son edificantes. Así entonces, un elemento central o fundacional, una cualidad esencial de la definición budista de la recolección, presentada precisamente por Nagasena, es el reconocer cuáles son las tendencias mentales que son útiles y cuáles no lo son, de tal manera que uno pueda rechazar a unas y cultivar las otras, sin embargo no identificándolas con uno mismo. Es muy difícil, muy distinto el señalar he cometido un error a pensar soy el error que he cometido. ¿Sí? Y me atrevo a decir, y siempre lo señalo con un poco de preocupación, que esta dimensión ética central de la recolección budista es una que deliberadamente se omite de la definición contemporánea de la recolección, ¿sí? Lo cual pone en contradicción la concepción que tiene la psicología contemporánea o muchas escuelas o tendencias de la misma en relación a la teoría del conocimiento y la teoría contemplativa del Buddha-Dharma y su práctica, ¿sí? Esto es algo, creo, que es muy importante. Así, esas propuestas se divorcian del todo, del punto de vista budista, de cuáles son las causas genuinas o sustanciales o eficaces del sufrimiento, como también cuáles son las de la felicidad y el bienestar genuino. ¿Cuáles son entonces los valores primarios que promueve el Buddha-Dharma, sus estándares éticos,
en contraste a aquellos que, insisto, nos conducen y orientan al conflicto y la insatisfacción. ¿Sí? Así, la psicología contemporánea, siento que ha transformado la práctica contemplativa budista en una especie de ejercicio secular diseñado primariamente para reducir el estrés y el sufrimiento, ¿sí? Sin atacar y atender las causas fundamentales del mismo. Ahora, por supuesto que el valor de esa aproximación es uno que puede, pues, validarse en relación a el siempre creciente número de estudios científicos en torno a los efectos de la práctica contemplativa y particularmente el de la presencia mental o la recolección. Pero ese tipo de prácticas, recuerden, en el contexto del Buda Dharma, tan solo representan, digamos que fragmentos muy pequeños, comúnmente radicalmente descontextualizados, de el cultivo mental del Buda Dharma, o el refinamiento de esta facultad que es la de la recolección. Y los discursos o enseñanzas budistas contienen, pues, referencias reiterativas en torno a la recolección vinculada a otra facultad mental que nosotros podríamos describir como la de la introspección, lo que llamamos en Pali Sampajana o en sánscrito Samprajana, que también a veces podríamos traducir al castellano como una clara comprensión, y se refiere a esta facultad de la observación directa a través de la cual nosotros podemos en efecto con éxito monitorear tanto nuestro comportamiento físico, verbal, como el propio mental y emocional. Atender algo tan importante como lo son nuestros estados mentales, nuestros procesos cognitivos y emocionales, como pueden ser nuestros pensamientos discursivos o las imágenes mentales que comúnmente aparecen en el seno de la conciencia. Y el cultivo combinado, entonces, de la recolección y la introspección, atemperado con un apropiado grado de esfuerzo, pues nos va a permitir desarrollar una atención altamente focalizada, que es lo que la tradición budista llama samadhi. Recordarán, ¿sí? Y samadhi quiere decir la cercana aplicación de la atención. Así, la recolección, la introspección y el samadhi son tres facultades centrales en todas las formas de meditación budista. Y los budistas afirman que estas tres pueden desarrollarse a grados extraordinarios de refinamiento, propiciando y detonando excepcionales beneficios para quien así lo hace. El valor, por ejemplo, del desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria es uno que no ha sido desatendido por la psicología contemporánea. Pero aún el padre de la misma, William James, que escribió acerca de este tópico con gran profundidad y entendimiento, con una muy profunda apreciación, pues nos expresa, curiosamente, una especie de punto de vista pesimista acerca de la posibilidad que el ser humano tiene para desarrollar la atención y recolección. Y comenta, ¿sí? Y lo voy a citar para dar lugar a esa observación. Dice: el poseer tal facultad de atención estable y concentrada incuestionablemente representa un enorme don y beneficio para el individuo. Aquellos que lo tienen pueden trabajar más rápidamente, ausentes de mayor nerviosismo y desgaste. Sin embargo, me encuentro inclinado a pensar que aquel que no nace naturalmente con esa facultad encuentra difícil o imposible el cultivar y actualizarla a un alto grado a lo largo de la vida. Por tanto, pienso que
esa facultad probablemente trátase de una característica fija del individuo. En otras palabras, lo que nos comparte William James es que uno nace con esa habilidad de atención o concentración, la tiene, ¿verdad?, desde que adviene al mundo como una cualidad quizá genéticamente en nosotros condicionada, pero no se puede desarrollar, y no en buena medida, a través de ningún tipo de medio a lo largo de la vida. Esta es una idea muy común en pues las disciplinas cognitivas de Occidente. Aún hoy se piensa que podemos refinar la atención y la concentración, pero en un grado muy pequeño. En contraste a lo que la tradición budista plantea, puede lograrse a través del cultivo del samadhi, específicamente a través de la consecución de su, digamos, resultado culminante, que es el shamatha. Recuerden que se dice que al lograr la plenitud del shamatha, una persona puede permanecer en el trance de la atención unipuntual durante 24 horas consecutivas sin la presencia e influencia de ninguno de los 5 venenos. Evidentemente un grado excepcional de coherencia mental. Y más allá de eso, mientras los contemplativos budistas pues sostienen que con el entrenamiento es posible el sostener nuestra atención en cualquier tipo de objeto, James insistía que nadie puede atender, ¿verdad?, continuamente a un objeto que no cambie. Entonces, esta presuposición de que la atención no puede entrenarse en un grado significativo, pues ha dominado en buena medida, diría yo, las ciencias cognitivas a lo largo del siglo XX y XXI. Por ejemplo, psicólogos como Alan Allport, muy influyente en el mundo contemporáneo, nos comparte que desde una perspectiva evolutiva, nuestras habilidades de atención pueden estar genéticamente alambradas a nosotros, precisamente para que nosotros no nos focalicemos en demasía, ¿sí? Porque si nuestros ancestros hubiesen estado dotados de este tipo de atención unipuntual, quizá no se verían capacitados para notar pues los peligros del entorno y medio ambiente, que precisamente podían poner en riesgo su supervivencia, ¿sí? Y sin embargo, si la atención fuese tan inestable, que se encontrase siempre cambiando y fragmentada, pues esto haría que toda actividad sostenida o dotada de propósito fuera imposible. Y también, naturalmente, desembocaría en una especie de caos conductual absoluto en nuestras vidas. Ahora, la investigación reciente ha enseñado o ha evidenciado que la meditación puede, de hecho, pues mejorar y puede fortalecer nuestras habilidades de atención. Y el interés científico en este campo es uno que, como saben, crece exponencialmente hoy en día, ¿sí? Y mientras la recolección acorde a la tradición y la definición de la misma que hace el Buddha-dharma nos faculta para fortalecer la atención, para poder permanecer focalizados de forma continua, teniendo como referente o asentando esa iniciativa sobre un objeto seleccionado o un proceso determinado. La introspección nos ayuda simultáneamente a directamente ser capaces de atender, de observar nuestros propios estados de conciencia y nuestra actividad mental. Y esta facultad que hoy se describe como de la metacognición, pues juega un rol crítico dentro del ámbito del entrenamiento mental y la meditación budista, como un medio precisamente para entender la naturaleza de la mente
y para poder precisamente identificar cuáles de nuestros procesos mentales son benéficos o de beneficio y cuáles entre estos no son dañinos o detrimentales. Y en contraste, las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas pues tienen una larga historia de rechazar y marginalizar la introspección como un medio para explorar la naturaleza de la mente. ¿Sí? Y de hecho, cuando los científicos cognitivos se refieren a la metacognición, a menudo se refieren a ella o la entienden como una habilidad de pensar acerca del pensar, en oposición a la concepción budista de establecer un proceso de autoobservación, lo que llamamos un proceso introspectivo. ¿Sí? Y quizá esta actitud es una que nosotros podemos rastrear al colapso o a la extinción del movimiento introspeccionista en la psicología al principio del siglo XX y el surgimiento del conductismo. ¿Sí? Y aunque creo yo que la comunidad científica está hoy consciente de las limitaciones propias y los errores propios del conductismo, pues muchas de sus presuposiciones subyacentes continúan dominando a las neurociencias contemporáneas. ¿Sí? Bien. Recuerden simultáneamente que muchas de las tradiciones propias del Buddha-Dharma exaltan y nos comparten un punto de vista en torno a la naturaleza de la cognición que tenemos del mundo. Y nos hablan acerca de la condición ilusoria, la naturaleza a veces desviada de la percepción ordinaria que del mundo tenemos. Precisamente, y en ese contexto, la recolección y la introspección están orientadas, se desarrollan para permitir al individuo cultivar una percepción más correcta, más precisa, una observación más objetiva de la mente y la relación que se establece con el mundo natural. Y estas dos facultades, la recolección y la introspección, simultáneamente se utilizan para cultivar una gran variedad de virtudes mentales, como por ejemplo pueden ser la bondad amorosa, la compasión, el gozo empático, la ecuanimidad o la imparcialidad, que conjuntamente conocemos como los 4 inconmensurables. El punto de vista budista es que cada una de estas virtudes, como muchas otras, puede literalmente cultivar y desarrollarse inconmensuralmente, ¿sí? En otras palabras, que nosotros podemos abrazar, incluir a todos los seres sensibles igualmente en un espíritu de bondad, de amor y de compasión. Y la tradición budista afirma que el crecimiento de estas virtudes facilita simultáneamente la profundidad o la profundización del samadhi, que conjuntamente apoya y fortifica el cultivo de la intuición introspectiva, el vipassana, y que tanto el samadhi como el vipassana dan pie a la felicidad genuina. ¿Sí? Esto es también muy importante. Tony, no te escuchas. ¿Ahora sí ya? Decía Ya, que listo. en el último siglo muy poca investigación en los campos de la psicología o las neurociencias se ha enfocado
en virtudes como son la bondad amorosa, la compasión, la felicidad genuina. Y este descuido puede rastrearse en parte a pues el esquema mental que nos aportó Freud, que ha sido compartido por muchos de sus contemporáneos, ¿verdad? La noción de que en el mejor escenario nosotros podemos pues disminuir nuestro grado de neurosis, pero no podemos del todo superarla, ¿sí? Entonces esta discusión que les presento esta noche pues ilustra muchas de las profundas diferencias que existen entre el budismo y las ciencias de la mente contemporánea. Todas advienen de una, diría yo, fundamental incompatibilidad entre el Buddha-dharma, ¿verdad? Y el punto de vista, los valores, a veces la forma de vida que promueven las ciencias de orientación reduccionista material o materialistas, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir y de ninguna manera implica que yo disminuya, haga menos, ¿verdad? El valor de la investigación científica y de todas sus diferentes modalidades de investigación, ¿verdad? Pero lo que quiero decir a través de este medio es que no deben de divorciarse y distanciarse de la introspección, ¿sí? Bien, entonces, este es en efecto el segundo elemento que la tradición budista contempla como central en su disciplina. Recuerden, la del triple entrenamiento superior. ¿Cuál es este? El de la virtud, del que hablamos ya, el de el samadhi, del que he hablado el día de hoy, y finalmente el de la sabiduría. Y la combinación de la virtud con la sabiduría para poder detonar el bienestar genuino. ¿Sí? Bien, y es en este contexto simultáneamente que se enmarca en la tradición budista, pues tanto el cultivo de la atención y la concentración, como simultáneamente el desarrollo de la sabiduría. ¿Sí? Que nosotros atenderemos o atacaremos desde la perspectiva de el Amrim o la gran exposición de las etapas del camino al despertar, que recordarán es esta tradición literaria y contemplativa que lo que busca es orientarnos hacia el refinamiento de estos tres entrenamientos, el de la autodisciplina ética, el de la atención, la concentración y finalmente el que es propio del cultivo de la sabiduría. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, entonces he utilizado este tiempo para elaborar y construir este marco de referencia con el propósito de poder volver a el estudio del Amrim y de las prácticas meditativas que ahí se presentan para nosotros y que siento son muy accesibles y son de enorme valor para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Les pediría que examinaran la estructura de esa tradición de estudio y práctica. Pueden bajarla de tanto la página web de Casa Tibet en la pestaña que dice recursos y del Moodle de Casa Tibet, particularmente de esta parte del mismo que tiene que ver con el Amrim, la gran exposición de las etapas del camino al despertar. ¿Sí? Se divide toda esta tradición de enseñanza primero en la preparación del camino. ¿Sí? ¿Y cómo lo preparamos? Bueno, comenzamos con examinar y desarrollar confianza en el maestro. Después la preparación para el ejercicio meditativo, la introducción al punto de vista budista, que se divide en la exploración de la naturaleza de la mente, la exploración de su condición espiritual y eterna continuidad, que incluye tópicos como la ausencia de identidad intrínseca de la conciencia, el renacimiento, y el entendimiento de la conciencia o la mente como la fuente genuina de la felicidad y el dolor. De ahí
transitamos al cultivo de las prácticas preliminares. El refugio, por ejemplo, el cultivo de la bodhicitta, la plegaria de las 7 ramas, la que es propia de los 4 pensamientos inconmensurables, la ofrenda corta del universo o el mandala, tanto externo como interno, y la recitación de ciertos mantras que lo que pretenden es focalizar la mente hacia un objetivo en particular. De esto hablaré la semana próxima. Una vez más, del refugio y la bodhicitta, voy a presentarle al grupo la plegaria de las 7 ramas, la que es propia de los 4 inconmensurables, y esta herramienta de la ofrenda del universo. De ahí pasamos a los temas que hemos previamente examinado: la exploración de la apreciada vida humana, las 8 libertades, las 10 riquezas, las 5 personales, las 5 circunstanciales, los 8 intereses mundanos, la transitoriedad y la muerte, ¿verdad? Con todas sus diferentes meditaciones, el karma, las causas y sus efectos, con también una breve exploración de lo que es el principio primario de la ética budista, las 10 acciones virtuosas y las 10 acciones no virtuosas, las características del karma, los diferentes tipos de karma, ¿sí? Y después, en la tradición budista se habla acerca de los medios para evitar el sufrimiento de los diferentes reinos que comprendan a la existencia condicionada, los inferiores y los superiores, y el refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y las sangas. Y la sangha, las causas para buscar el refugio, las cualidades de un Buda, los 10 poderes de un Buda, las cualidades del Dharma, las cualidades de la sangha, y los compromisos y consejos que la tradición plantea debemos de seguir para poder abrazar el refugio. Bien, ese es el tópico primario, del que hablaremos también la semana próxima. ¿Ok? Bien, pues esta es la idea para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, tenemos unos minutitos. Daniel, te escucho. Si podemos desbloquear el micrófono de Daniel, por favor. Creo que hay algún problema. Luis, ¿sabes qué pasa? Bueno, ¿me escuchan? Si no, a ver, Gabriela. No sé si Gabriela pueda hablar. No sé por qué. Ahí estás ya, Hola. Gaby. ¿Te escucho? Ya. Hola, ¿qué tal? Me surgió una duda de repente. Las personas y principalmente los niños últimamente se habla mucho de atención dispersa. ¿La práctica de la meditación puede ser un apoyo muy importante para ellos? No solo eso, yo diría, es el método para superar esa deficiencia. Desde la perspectiva budista, Gaby, todos sufrimos de algún grado de este síndrome de déficit hiperactividad o Claro. de distorsión o desequilibrio de la atención, lo que llaman los americanos ADHD, ¿no? Ujú. Todos somos presa de alguna manera de ese síndrome. Ahora, ¿cómo superarlo? Hoy en día, pues en buena medida la aproximación psiquiátrica es una farmacológica. Sí. Te dan Retanil o alguna de esas medicinas que tiene, sí, es cierto, algunos efectos positivos y ayuda a algunas personas, pero que también tiene muchos efectos colaterales que no son deseados, ¿no? Y el problema es que no ataca a los detonantes, ya sea del déficit o la hiperactividad de la atención, los distintos venenos que mentalmente propician y que empoderan ese tipo de disfunción cognitiva.
Y la única manera en que nosotros podemos superar de forma estructural y definitiva esas deficiencias es a través de aplicar sus antídotos, los remedios a esos venenos, que es precisamente el objetivo del entrenamiento mental y particularmente la práctica del shamatha en el Buddha Dharma. Así que la respuesta sucinta es sí, es la meditación el método para superar ese problema. Ahora, no solo para paliarlo, que es la concepción psicológica contemporánea, sino para erradicarlo de raíz y dotar al individuo de genuina atención sostenida, prolongada y voluntaria, a grados y niveles de excepcional coherencia, que es lo que plantea el Buddha Dharma. Y apenas empieza como a considerarse o a explorarse dentro de las neurociencias o ciencias cognitivas en Occidente. Todavía no se abraza ese punto de vista, el que el individuo puede cultivar genuina, permanente atención sostenida y voluntaria, pero empieza como a atisbarse que quizá sea viable, ¿no? O por lo menos un muchísimo más alto nivel de coherencia de la atención. Y en el mundo contemporáneo en el que vivimos, esto me parece es indispensable. Ahora, habiendo dicho esto, Gaby, hoy en día tenemos muchos obstáculos. Y uno de los principales obstáculos que yo hoy combato y avisoro, por ejemplo, dentro de mi propio seno familiar, estoy hablándote de una batalla continua que tengo que lidiar con mis hijas, son los dispositivos inteligentes, ¿no? Ah, claro. Y el tremendo daño que producen, porque se convierten en una fuente adictiva de estimulación y de entretenimiento pasivo para la persona, pasivo porque la persona no ejerce discriminación alguna, solo recibe contenido, ¿sí? Y tienen un efecto muy detrimental en la coherencia de la atención en los niños y en los adultos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dispositivos y ser muy juicioso en cuánto tiempo uno los utiliza, especialmente con los niños. Y bueno, habiéndote dicho eso, Gaby, a veces siento que mi batalla está perdida porque no creas que tengo mucho éxito en administrar a estos con mis hijas, ¿verdad? Y estoy muy preocupado porque te confieso que me doy cuenta del grado de deterioro que producen en la coherencia de su atención. ¿Sí? Y claro que me encantaría que como yo abrazaran una disciplina contemplativa que les ayudara a refinar su atención. Yo soy un ejemplo vivo de que eso es posible, porque yo en mi niñez tuve problemas neurológicos serios que decíase me iban a inhibir de poder ejercer procesos cognitivos coherentes y sanos de una persona ordinaria. Y superé todo eso y con creces gracias al entrenamiento mental. Así que yo soy un testimonio vivo de que eso funciona, ¿sí? Claro. En añadidura, también te compartiría que de muchos de los maestros con los que tuve el privilegio y oportunidad de estudiar, aún en una edad longeva, no se hallan enfermedades mentales. Pueden tener debilitamientos físicos y enfermedades físicas de todo tipo, pero no hay un deterioro de su coherencia mental y su salud mental y emocional. Wow. ¿Verdad? Aún a edades muy avanzadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el entrenamiento mental ejerce una influencia muy poderosa sobre de esos procesos, aunque su referente físico se deteriore. ¿Sí? En oposición a lo que hoy está pasando en nuestro mundo y sociedad contemporánea, donde aún en una edad muy temprana las personas empiezan a experimentar un deterioro cognitivo muy serio, ¿verdad? Que culmina en el Alzheimer's o culmina en pues todo tipo de deterioro cognitivo y emocional. Ya. ¿Sí? Y bueno, sería interesante que las escuelas pudieran implementar en la educación de los niños desde chiquititos el entrenamiento mental, ¿no? Y bueno, hay algunas que lo hacen hoy en día. Acuérdate que la Casa del Tíbet tiene esta ala secular que es Atentamente, que ha desarrollado una currícula tanto basada en el budismo y en mi instrucción y enseñanza, como también en la psicología contemporánea y las neurociencias contemporáneas, y una currícula para niños y para adultos basada en un entrenamiento mental secular, ¿sí? Que hemos implementado en muchos lados y en varios colegios, ¿no?
Ah, qué interesante, me parece muy interesante. Y divorciándole del contenido moral budista, evidentemente, porque esto no es para todos, ¿no? Claramente. Claro. Pues esa es la idea. Ah, muchas gracias. A ti. Daniel, ahora sí te escucho, espero que puedas desbloquearte. Ahí estás, perfecto. Gracias, sí, ahora sí pude. Muchas gracias por todo, querido Lama. Pues ahora sí que dos cosas, aprovechando el comentario de Gaby. A mí, por ejemplo, yo tengo dos padres, la fortuna de tener dos padres, y ambos son psicólogos, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que desde chiquito, pues sí, a los dos les interesaba mucho esa cuestión, pero la verdad es que nunca tuve un acercamiento tan grande. Y sí, yo desde pequeño, pues ahora sí que con otros psicólogos, pues fui diagnosticado con ADHD, ¿no? Y sí, desde hace 20 años, y hace más tiempo, cuando era niño, pues sí tomé Tegretol, Ritalin, etcétera, etcétera, incluso antidepresivos, porque esos cuestiones. Entonces, la verdad es que era una bomba de neuroquímicos. Sí, sí, es tremendo. Y pues sí, la verdad es que superé todo eso hasta hace como 20 años en un centro que se llama Neurofeedback, que justamente lo que hacía era, a través de electrodos, medir las ondas alfa de concentración, y ahora sí que como es básicamente esto, o sea, estar haciendo, pues gracias a eso sí, digamos que superé toda esa cuestión, y pues ahora sí que ahí está el hecho, ¿no? De que pues sí puedes tomar lo que quieras, pero realmente hasta que lo pones en práctica y pues sí, bueno. Y bueno, pues nada más para compartirlo. Así es, qué bueno que nos compartes esto. Así es, yo creo en lo que tú me dices. Ahora, yo tengo una pregunta, cambiando un poquito de tema y más un poquito de logística. Tengo entendido que el siguiente martes también se nos unen nuestros nuevos compañeros. No. ¿No, todavía no? No, el martes queda como grupo individual. Nuestros nuevos compañeros van a empezar los lunes conmigo. Okay. Y el grupo que tengo de los lunes se va a unificar con el de los jueves, pero ustedes quedan como grupo individual. Ok, entendido. Entonces, en algunos, o sea, la idea es que en un año más o menos, o en 8 meses, sí, cuando yo ya tenga este otro grupo listo, lo puedo unificar con ustedes. Correcto. Pero todavía no, eso va a pasar un buen tiempo, así que no se preocupen por ello. Sí, nomás sí preguntaba para el tema del LAMRIM y demás, sí, pero entonces ya con eso me queda claro. Tal cual, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, les recuerdo, este fin de semana voy a dar el curso intermedio para los que les interese o para que nos ayuden a promoverlo. Y como siempre, terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y pueda incrementarse donde ya existe. Que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Que va de ñeto dana mazan de chuju ne roa de chamado pa de salagu pa shu chancho sencho rimpo chema que pana chechuchi que pañampa me payan con ne con du pa o shumahum benziguru pema se di hum omahum. Y les recuerdo, por favor, a partir de el martes que viene, los que deseen acompañarme en Tuxpan número 2 lo podrán hacer también en la modalidad presencial una vez más. Recuerden, nada más, para hacer esto necesitamos pues su certificado de vacunación y que vengan con su cubrebocas. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y nos veremos el jueves en nuestro video chat o el fin de semana o la semana próxima. Que estén todos muy bien. Buenas noches, descansen.